el existir y el sentir no tendrían sentido si no hacemos. Por eso hay muchos filósofos que hablan y muchos habladores que también se dedican a decir cualquier cosa. Y el problema está en que dicen pero no hacen. Entonces yo quiero reflexionar en nuestro hacer. Porque podemos sentir, podemos pensar, pero si nos quedamos allí y no hacemos, nuestro pensar y nuestro sentir, o nuestro sentir y nuestro pensar, no sirve para nada. Por eso hoy voy a hablar de qué es lo que tenemos que hacer. Porque el hacer, por hacer, tampoco tiene sentido. Y entonces tenemos que ir a la raíz de todo esto. ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Para qué? Para servirle, para adorarle, para hacer. Pero hacer lo que Dios desea que haga el hombre. Desde el principio el hombre no quiso hacer lo que Dios quería. Y ahí está el problema. Entonces, de ahí surge todo otro tipo de sentimiento y pensamiento, de hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere que hagamos para que seamos lo que Él quiere que seamos. Por eso en esta mañana quiero recorrer con ustedes, recorrer por los altares de Abraham. Abraham se lo conoce como el padre de la fe, pero también se lo conoce o se lo reconoce como el hacedor de altares. Él en varios lugares hizo altares y la Biblia menciona literalmente a 3, 4, pero hay otros que se consideran que son altares. Pero vamos a ver por qué vamos a hablar de este recorrido por los altares de Abraham. O sea, cuando hablamos del recorrido, quiero que usted vaya recorriendo también, vaya caminando a través de esa trayectoria de Abraham, para que se reconozca como un hijo de Dios o un hijo de Abraham. Entonces vamos a ver Juan 8:39. Juan 8:39. Dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, estos eran los fariseos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Literalmente está diciendo, ustedes no hacen lo que hacía Abraham. ¿Cómo que se llaman hijos de él? Ahora, para nosotros entrar en el mismo camino, tenemos que preguntarnos, nosotros decimos, somos hijos de Dios. ¿Y hacemos la obra de Dios? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, las obras de Dios tenemos que hacer. Ahora bien, para responder un poquito a este versículo, ¿cuáles eran las obras de Abraham? ¿Qué tipo de obra hizo Abraham? Nosotros recordamos que Dios habló con Abraham y dice, sal de tu tierra y tu parentela, y dice Abraham salió sin saber a dónde iba y recorrió y llegó hasta un lugar y allí hizo un altar y después fue a Egipto y volvió y hizo otro altar y en fin, tenemos un recorrido que hizo Abraham, pero ¿cuáles fueron sus obras? Si nosotros vamos a recorrer esos altares,
saber cuáles fueron las obras. Y podemos mencionar 4 obras. Y es la primera, obedecer la voz de Dios. Cuando Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no preguntó, ¿por qué? ¿A dónde? Decidió salir de esa tierra y de su parentela porque Dios le decía que lo hiciera. Simplemente. Obedecer la voz de Dios es no preguntar por qué, o para qué, o a dónde, y cómo. Porque cuando hacemos eso no reconocemos ni el poder de Dios, ni la provisión de Dios, ni la voluntad de Dios. Estamos dudando, estamos pidiendo que se nos dé un poco más de información. No somos obedientes al momento. Una de las frases más comunes en los hogares en otro tiempo, ahora no, porque si no los chicos se traumatizan si se les habla así, ¿no? Cuando nuestro padre decía, quiero que vayas allá, uno no le decía por qué. Si llegaba a decir por qué, nos decía, porque soy tu padre. Dios tiene este derecho de enviarnos y mandarnos a hacer cosas que Él desea y quiere. Y nosotros como hijos debemos ser obedientes. La obediencia a la voz de Dios. Segundo, poner la fe en la guía de Dios. Él salió sin saber a dónde iba. Mayormente cuando uno manda a alguien siempre le da las indicaciones porque digamos que no tenemos esa comprensión. Ahora Dios, cuando le dijo, vete de tu tierra y de su parentela, Él por la fe salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque confiaba en la guía de Dios. Poner la fe en la guía de Dios es avanzar constantemente. Yo creo que cuando uno no confía, se queda parado en el camino, estático en la vida cristiana, sin desarrollo en la vida cristiana, porque no tiene la fe de que Dios le va a guiar. De los pasos. De pronto usted dice, oye, pero me puedo caer, o hay un pozo por delante, o hay un problema. Confíe que la guía de Dios es lo mejor. Aunque las circunstancias no sean del todo buenas. Tercero, las obras de Abraham eran de edificar altares para tener comunión con Dios. Él venía de una tierra donde había muchos dioses, donde adoraban a diferentes imágenes, pero él tenía un solo Dios. Él adoraba a Jehová. Él tenía comunión con Jehová. Él edificaba altares solo para Dios. Cuarto, él disponía su alma, su espíritu, para dar un sacrificio correcto a Dios, para darle lo mejor, para darle lo que él pedía. Cuando uno dispone el alma y el espíritu para dar a Dios un sacrificio o hacer algo para Dios, lo debe hacer correctamente. No porque seamos perfectos o porque podamos hacer las cosas súper bien, sino por la actitud de hacer lo correcto y hacer lo mejor. Disponer nuestro espíritu y nuestra alma
para darle a Dios lo mejor. El altar era un lugar elevado, un lugar alto o una plataforma para hacer sacrificio. Pero el mayor significado del altar no es lo que nosotros vemos aquí, un lugar alto donde uno puede servir a Dios, puede cantar, puede alabar, puede traer la palabra. Pero el mayor significado de un altar es que simboliza donde Dios se manifiesta. Un lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. Un lugar de comunión. ¿Dónde tenemos el altar nosotros? ¿Acá en esta plataforma? Porque muchos confunden el altar con esto. Y esto simplemente es un lugar elevado para justamente ministrar. Pero usted puede tener el altar en su hogar, el altar en su corazón, porque el significado de un altar es el lugar de encuentro, es el lugar de la comunión con el Padre, es donde usted conversa con Él. Puede ser en la calle, puede ser en su trabajo, puede ser en un rincón de su casa, en el patio, debajo de un árbol, o exagerando en el baño. No, tampoco exagero. Cuando uno busca comunión con Dios, busca siempre tener ese lugar. No sé si ustedes han pasado esa experiencia, probablemente que sí. Cuando uno salía con alguien, siempre buscaba estar solo, ¿no? Me miran, ¿lo han hecho o no lo han hecho? Cuando usted estaba de novio, cuando usted estaba con la parejita, no querían la mamá, el papá, el suegro, la suegra, nadie, los hermanos. Buscaba estar solito. Porque se necesita esa intimidad de hablar y desear y proyectar. Y yo creo que Dios quiere eso de nosotros. Ese encuentro, esa comunión. Cuando sentís que realmente hay algo que te moviliza a estar junto con Él. En Levíticos capítulo 6, versículos 2 y 13, nos dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Estos versículos me hablan de esa llama encendida. El mandato de tener el fuego encendido continuamente está hablando de tener esa comunión, pero intensa, que demanda cierto tipo de cosas, que alguien se dedique. El sacerdote dice: juntará la leña toda la mañana y hará que ese fuego arda. Hay trabajo para hacer. La comunión no es fácil. Muchas veces no me alcanza el tiempo. Yo también lo repito muchas veces. El tiempo se va, se escapa, pero hay que esforzarse para preparar un momento para encender el fuego delante de la presencia de Dios. Ese altar necesitamos. Que ese fuego no se apague.
Por esta razón, Abraham edificaba altares. Por esta razón, Abraham estaba buscando siempre levantar altares para ver la presencia de Dios, para encontrarse cara a cara con Él. Los altares son para eso, para buscar la presencia de Dios. Abraham edificaba altares porque sabía que era para que Dios se acercara al hombre. Era como el lugar indicado. Era para hacer un pacto con Dios, conversar y decir, vamos a hacer esto, yo prometo aquello, y mantener ese pacto con Dios. Era buscar hacer una reconciliación si de pronto algunas cosas no salen tan bien. Cuando uno se cae, lo primero que tiene que hacer es levantarse. Uno no puede caerse y quedarse en el piso. Pero muchas veces en la vida espiritual nos pasa eso. Nos caemos de la comunión con Dios y no buscamos la reconciliación. Para eso sirven los altares. Para eso Abraham, y por esa razón, él edificaba altares. Porque en esa reconciliación él podía nuevamente adorarle a Él. Comenzar esa adoración que Dios desea y quiere. Para poder entregar una ofrenda que Dios reconociera como buena. No como pasó con Caín. Porque había algo adentro del corazón que no estaba bien. Pero si nos reconciliamos y adoramos, ofrendamos con ese corazón puro, reconciliado con Él. Pero también la razón de que Abraham edificaba altares era porque él deseaba hacer algún esfuerzo para dedicarlo a Dios. Yo tengo un problema en este último tiempo, digamos en el pensamiento, en el razonamiento, en la lucha interna, porque escucho a muchos hermanos y tengo amigos que tienen el mismo pensamiento, que hablan de que el congregarse en iglesia ya no es de este tiempo. Lo podemos reunir en cualquier lugar y es lo mismo. Y es lo que Abraham nos está diciendo que no es así. Porque una congregación, una iglesia, una comunión entre los hermanos demanda trabajo, demanda esfuerzo, demanda dedicación. En cambio, si yo me reúno una vez por acá, otra vez por allá, voy para acá, no tengo ningún tipo de demanda. Entonces ahí está el problema. Él a sí mismo, el edificar altares, se demandaba trabajo, esfuerzo, dedicación para Dios. Aquellos que quieren estar libres de eso, les conviene más reunirse donde más les guste, donde más les parece y dice, Dios está acá también. Sí, tiene razón, Dios está en todos lados. Pero debemos edificar altar a Dios. Y yo creo que debemos definirlo en nuestro corazón. ¿Cuál es el altar que nos conviene? El primer altar de Abraham está en Génesis 12,
6 y 7. Este altar es el altar de la bendición, fuerza y paz de Dios. Vamos a recordar, como dice la palabra de Dios aquí en Génesis 12. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta la encima de Mare, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo marco allí que los cananeos estaban en la tierra, porque la frase estaban en la tierra significa que ellos mandaban, que ellos eran los que hacían y deshacían en ese lugar. Los cananeos eran dueños de ese lugar, eran los mercaderes de ese lugar. Ellos compraban y vendían en ese lugar, se hacía lo que ellos decían. Pero que en este mundo tengamos muchos dueños, y el mayor dueño que se hace del mundo es Satanás, así como a Abraham, a nosotros se nos aparece Jehová. Dice, y le apareció Jehová a Abraham. No importa quién esté gobernando, no importa quién esté mandando, no importa quién haga las cosas en este mundo, con nosotros está Jehová. Y Dios habla con nosotros. Cuando levantamos un altar, sabiendo de que Él viene a nosotros, que Él es el que se nos aparece. A veces esos dueños, como los cananeos, tienen costumbres que no nos gustan. Como en este tiempo, esos cananeos tenían costumbres muy tremendas. Los cananeos eran alguien que tenían costumbres aberrantes, bestiales, que no necesito mencionar en este momento. Pero en medio de esa gente, de esas costumbres, Abraham edificó un altar a Jehová. Por eso Dios nos dice a nosotros, ustedes son luz de la tierra, porque esta tierra está en oscuridad. Así como estaba esa tierra. Cuando hablamos de las regiones, muchas de las regiones tienen sus nombres con un significado que tiene que ver con el entorno donde están. Y esta encima de Mare, en Siquem, el significado es Mare, lluvias tempranas, y Siquem, carga sobre la espalda del hombre y de la bestia. Yo creo que ahí es donde Dios le está diciendo a Abraham, mira, yo te voy a dar esta tierra. Aunque vengas con un peso en tus hombros, que lleves la carga de todo este camino, de las costumbres de los cananeos, y ahora te encuentras con las costumbres de los cananeos, venía con las costumbres de los caldeos, que eran semejantes a estos cananeos. Dice, aunque estés en medio de una generación inmunda, yo voy a hacer que sobre ti caiga lluvia temprana, para que tengas bendición, para que estés tranquilo, no importa los enemigos, no importa lo que los demás crean. Yo te quiero dar esa paz que solamente nuestro Dios da. El segundo altar que Abraham edifica lo vamos a encontrar en Génesis 12:8.
es el altar de la definición. Siempre nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer. Cuando vamos a emprender algo, tenemos que hacer los cálculos y saber qué es lo mejor. Si yo tengo que edificar, tengo que pensar en alguien que sepa cómo edificar. Si tengo que hacer alguna compra, tengo que averiguar con alguien que sepa de eso de lo que voy a comprar, si es un vehículo, si es una casa. Alguien que sepa. Y en este altar de Génesis 12:8 se define cómo tenemos que decidir. Dice, luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dos lugares donde dice la palabra de Dios, y preste atención a esta palabra, plantó su tienda. Aquí esta frase, plantó su tienda, está dando la idea de que él estaba arraigándose, definiendo un lugar para desarrollar su vida. Y en realidad estaba definiendo, digamos, tibiamente. Porque ni estaba en Betel, ni estaba en Ai. O Jai, no sé cómo se pronuncia. Abraham estaba en ese recorrido sobre la tierra y llegando entre estas dos ciudades, edificó un altar y allí plantó su casa. Invocó el nombre de Dios. Fíjense que es importante que nosotros miremos el significado de las palabras. Y Betel es casa de él. O sea, algunos dicen casa de Dios, pero en la realidad la traducción es casa de él. Casa de Dios. En cambio, Jai significa ruina, escombro. Algo así revuelto, sin sentido. Entonces, en medio de esas dos cosas, él plantó su tienda. Se arraigó en medio de dos cosas que tenía que definir. ¿A dónde voy? Nosotros podemos hacer altares y adorar a Dios, pero no le pedimos la dirección que necesitamos. Y definimos nosotros plantar o plantarnos en una decisión que no nos lleva ni a lo bueno ni a lo malo. Estamos ahí. Aparentemente, ya siguiendo el pasaje en capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hago una pausa ahí, porque el Negev era un lugar desierto. Un lugar donde no crecía nada, no había absolutamente nada. No se le quedó en Jai ni en Betel, plantó en la mitad su tienda y de pronto dice, salió caminando yendo hacia el desierto.
Cuando uno no tiene una definición, puede agarrar cualquier camino. Ese camino siempre le va a llevar a los problemas, le va a llevar a los desiertos. Y ahí viene en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Le ganó el problema, le ganó la circunstancia, le ganó su decisión, porque Dios le había prometido algo, pero él siguió al desierto y no logró nada de lo que estaba pensando. Tal vez nosotros estemos plantados en una indefinición. Tal vez Dios te está hablando y tú dices, no, pero hay otra alternativa. Y Dios quiere que seamos decididos. Si nos equivocamos, bueno, el Señor va a ser el que va a reponer nuestra vida. Por eso en el Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4, después de que él se fue a Egipto, sabemos todo lo que pasó. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, nuevamente al desierto, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Gai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Jehová, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Cuando uno se equivoca y toma el camino incorrecto, hay que volver sobre los pasos. Hay que volver, eso se llama reconciliar o reconvicción. La palabra de Dios habla de que qué difícil es la reconvicción aquel que deja el camino. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Aunque aparentemente a Abraham le había ido bien en cuanto a lo financiero, digamos, a lo monetario, a tener riqueza, pero no estaba conforme porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y volvió sobre su camino, y volvió sobre sus pasos, y pasó el desierto nuevamente, y llegó otra vez al mismo lugar donde había plantado esa tienda, donde él quería arraigarse, y allí invocó el nombre de Jehová nuevamente en ese segundo altar que había levantado. Abraham vuelve a ese segundo altar porque había tenido un incidente bastante peligroso, porque había mentido al rey de Egipto o al faraón sobre su mujer Sara. Y entonces él sabía que estaba en falta y habló con Dios, y Dios vuelve a restablecer comunión con él. Es bueno que nosotros aprendamos a regresar a Dios y decirle, me equivoqué, estoy en un problema, metí la pata, me fui hacia otro lado, no hice lo que me habías dicho, estoy aquí mirando qué hacer ahora. Por eso vamos a ir al tercer altar, que es en Génesis 13, versículo 14 al 18. Y ahí vamos a hablar de ese altar de la renuncia y la confirmación de las promesas de Dios. La promesa para Abraham y su descendencia. Dice la palabra de Dios, y se le apareció en medio
Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios se le aparece a Abraham en medio de la circunstancia difícil, de la tristeza de apartarse de lo último que le quedaba de su familia cercana, era su sobrino Lot, y a veces la tristeza de la separación, de la pérdida, a nosotros nos trae una congoja, una preocupación. Pero Dios aparece aquí también, en medio de esa circunstancia. Y quiere confirmar en nosotros lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Sigue hablando la palabra de Dios, dice: y haré que tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimán de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Habíamos hablado de esa tienda que había plantado por allí en una indefinición. Dios estaba pidiendo que se definiera, y aquí Él levanta, remueve la tienda y se traslada a un lugar donde Dios probablemente le dijo: bueno, movete hasta allá, ese es el lugar. Y allí vino a este encimar de Mamre, que su significado es fuerza o vigor. Fuerza porque necesitaba él afianzarse. Él allí le estaba dando el vigor y la fuerza para que esa alianza entre Dios y Abraham no se rompiera más. Él le prometía esa unión y esa compañía para siempre. Él edificó este altar confiando en lo que Dios podía hacer. Cuando haces la voluntad de Dios, Él te fortalece. Él te da vigor. Él te da la fuerza. Cuando tienes la unión con Él, recibes la fuerza de Él. Hay muchas cosas que pueden suceder en la vida, pero nunca debes perder la confianza en nuestro Dios. Él te sacó de la tierra para darte promesa. En lo terrenal puedes conseguir un montón de cosas, pero Dios tiene promesas mayores. Tal vez pase por circunstancias difíciles, pero Él siempre está a tu lado. Y por último, el cuarto altar está en Génesis 22, versículo 1 al 4. Y este es el altar de la renuncia total. Este no es un altar que se le ocurrió a Abraham, sino que Dios se lo pidió. Y aquí es cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos está pidiendo. Génesis 22, del 1 al 4 dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esta conversación se puede traducir, es que Dios habla con Abraham y dice:
Abraham, y Abraham le dijo, sí, acá estoy, dispuesto a todo. Heme aquí. El versículo 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo estaba imaginándome esta circunstancia. Dios le había dado una promesa que en su descendencia y en la descendencia de Isaac iba a tener toda esa tierra. Ahora Dios le estaba pidiendo a ese hijo para llevarlo a un sacrificio, para que lo mataran. Abraham no le dijo, ¿pero por qué? Ya Dios había hablado y Abraham no tenía nada más que decir, porque si confiaba en Dios, también confiaba en el poder de Dios. Nosotros podemos decir, confiamos en Dios en palabras, por eso hablábamos de las palabras y los hechos, pero usted confía en Dios, pero confía en su poder. Si no confía en su poder, no confía en Dios, porque Dios es todopoderoso. Y aquí estaba Abraham, y dice, al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar del sacrificio, y vio lo que iba a suceder. Y a veces nosotros levantamos nuestra vista y vemos, uy, se me va a armar un lío, tengo un problema, y vemos todas las cosas que van a pasar. Pero tenemos que tener la confianza de Abraham. Tenemos que hacer ese altar que Dios nos pide, que es el altar de la confianza total, de la entrega total de nuestra vida. El altar de la renuncia de todo lo que tenemos, de consagrar todas las cosas ante Dios, hacer un compromiso con Él. Parece ilógico lo que Dios pide, parece antinatural, era un acto pagano, porque los dioses de los cananeos, porque los dioses de los caldeos pedían sacrificios humanos, pero mi Dios no lo hacía. Sin embargo, aquí estaba pidiendo la sangre de un hijo. Pero Abraham confiaba en Dios y llevó a su hijo hasta ese lugar. Nosotros tal vez no podamos comprender esto, tal vez que no tengamos la fe suficiente para creer que Dios podía resucitar a Isaac. Abraham la tuvo. Él en algún momento dice, nosotros iremos y volveremos. Y eso es maravilloso pensar de que Dios restituye todo lo que perdemos. El sacrificio en este altar tiene que ser aquello que te duele, de lo que tenés arraigado en tu ser, y creerle a Dios que Él te va a devolver todo. Todo sacrificio, dice la palabra de Dios, tiene que ser sellado con sangre. Y era un sacrificio que Dios estaba pidiendo. Pero algo que
a veces nosotros pensamos es que siempre nos va a faltar si le damos algo a Dios. No le puedo dar lo que no tengo, porque si yo le doy esto, después me falta a mí. En el altar es el altar de la renuncia, porque nos hace crecer en la fe en un Dios proveedor. Este altar, en Génesis 7, en Génesis 22, 7 al 10, dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar el lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta ahí es tremendo. Pero acá hay una frase que es maravillosa, que Abraham le dice a Isaac: sí, está la ley, está todo, pero no te preocupes, Dios proveerá de cordero. Dios proveerá de cordero. La confianza en la provisión de Dios. Ese altar expresaba la mayor confianza, porque era el mayor sacrificio que Abraham iba a hacer. Uno donde puede expresar la mayor adoración a Dios, cuando lo que le ofrenda a Dios nos cuesta. Cuando uno entrega todo, sin reserva, sin preguntar, diciéndole: ¿qué quiere, Señor? Todo es tuyo, todo es tuyo. Cuando él levantó la vista y vio el lugar, tal vez en su corazón estaba compungido, consternado, pero él siguió adelante. Cuando estaba levantando su mano para matar a su hijo, él solo estaba mirando la voluntad de Dios. Él sabía que nadie más le podía ayudar. Solo Dios, solo Él. Por eso ese altar de la renuncia, Dios sustituyó el dolor en bendición. En ese altar de entrega total, Dios sustituyó el dolor en bendición. Génesis 22, 11 al 13. La palabra de Dios dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando uno entrega todo a Dios, Dios sustituye tu dolor con bendición. Él estaba mirando solo la voluntad de Dios y lo que tenía que hacer para él: sacrificar a su hijo. Por eso el ángel tuvo que hablarle y gritarle, llamándole. Y el cordero estaba a sus espaldas, y el carnero estaba enganchado, pero a sus espaldas. Él nunca lo podía ver, pero él dijo: no extiendas tu mano, ni le hagas daño al muchacho, porque Dios había provisto ya un sacrificio
diferente. Los altares que uno tiene en la vida tienen que ver con nuestra trayectoria. Abraham, cuando hizo su primer altar, fue como el primer amor de encontrarse con Dios y decir: esto es lo que Dios me quiere dar, bendición. En el segundo altar estaba en eso que siempre nos pasa, donde nos caemos. Como le decía a la iglesia de Éfeso: mira dónde has caído, has perdido tu primer amor, vuelve, desde donde has caído. Cuando uno pierde esa primera visión de la fe, de la confianza, y a veces no sabe qué hacer, puede tomar caminos equivocados. Pero después Dios te establece. Y tienes que sacar todo lo que estaba en ese lugar e ir donde Dios te manda. Y Dios te va a dar bendición. Y estando en la bendición tal vez vengan los problemas, pero debes confiar en la provisión de Dios. Y en ese crecimiento Dios va a bendecir tu vida y te va a hacer crecer en la fe. En medio del problema, en medio del dolor, lo va a sustituir por bendición. Cuando tengamos fuentes de amargura, de tristeza, Dios lo va a transformar en alegría, gozo, paz, porque Él es el proveedor de nuestra vida. Que Dios te bendiga y que hagas saltar en tu corazón delante de Dios, buscando esa bendición.